Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a la 7ª semana de la comunicación en Uniminuto. Se la hemos dedicado a las cartografías, nuevas rutas de la comunicación en reconocimiento y obra de la vida del maestro Jesús Martín Barbero. Si bien este es el panel de apertura, les invitamos a la conferencia inaugural que se realizará el día de hoy a las 6 de la tarde, a cargo del profesor Jesús Martín Barbero. Están cordialmente invitados. En la mañana de hoy, y en el marco del panel de mediaciones de periodismo, tendremos como moderador al profesor Joaquín Alonso Gómez Meneses, comunicador social, especialista en desarrollo social, periodista en medios radiales y escritos, en Caracol Radio Medellín y la revista de Hoja Medellín y Bogotá, comunicador para procesos de desarrollo social durante 8 años, autor del libro Medios de Comunicación y Conflicto Urbano. Es docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bogotá, a cargo de la Cátedra de Periodismo Ciudadano. Es investigador del proyecto Medios Ciudadanos y Conflictos Urbanos, en proceso de publicación, asesor en temas de comunicación para el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Minas, Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y participan en la mesa los reconocidos académicos, investigadores y críticos Germán Rey y Omar Rincón, a los cuales les damos una calurosa bienvenida a nuestra universidad. Muchas gracias. Buenos días. Ahí estamos. Buenos días. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar la conversación. Omar, Germán, bienvenidos. Omar. ¿Me oyen? Bueno, listo. Yo me llamo Omar Rincón y para pedirles disculpas desde ya que tengo que irme porque tengo un asunto de justicia. Tengo que ir a la fiscalía, entonces me toca irme, por eso voy a hablar de primero. Como en todos los grandes eventos, el telonero es el obligado, ¿no? Primero viene un telonero que no es muy bueno y después viene el cantante que es el que vale la pena y después por la tarde viene el otro cantante buenísimo que es Jesús, entonces está bien organizada la cosa. Saludos aquí a todos los colegas que están, a Paco, Amparo, a William Fernando, gracias por estar aquí. Yo no sé para qué vienen acá a oírme a mí, deberían de estar paseando por Bogotá, que está muy bonita. Pero bueno, el tema es mediaciones y periodismo. Yo quiero comenzar con dos cosas. Una primera con una categoría que se llama reconocimiento. Cuando yo estudié comunicación, una de las cosas que me parecieron más bonitas que aprendí del maestro Jesús Martín Barbero era que cuando uno va a los productos populares, lo que uno busca es reconocimiento y no conocimiento. Ese es el gran fracaso de la televisión educativa y los medios educativos. Y es, yo quiero reconocerme como sujeto popular dentro de los mensajes que me vienen para ello. Entonces, no voy a decir más de esta categoría, pero es muy importante. Pero aquí quiero decir que yo me quiero reconocer. Yo me siento, y en eso he contado con la fortuna, les juro que es una dicha, de tener como maestros al Jesús Martín Barbero y a Germán Rey. Yo soy como el que los sigue a ellos, pero de manera light, o sea, no tan profunda como ellos. Pero, digamos, yo aprendí a pensar la comunicación leyendo y oyendo a Jesús Martín Barbero, y aprendí a pensar los medios de comunicación, a hacer crítica de televisión, a hacer periodismo, a hacer eso, leyendo y conversando con Germán Rey, con lo cual me siento que eso es verdad un telonero, pero importante en ese tipo de cosas. Lo segundo es, como el nombre del panel es mediaciones, simplemente voy a intentar hablar de esa categoría un minuto diciendo, recuperando un poco cómo es el sentido original que tiene el profesor Jesús Martín Barbero sobre esa categoría, para luego pasar al periodismo. Yo creo que Jesús, en esa categoría, que es la más usada en América Latina, en todos los textos, pero que todos la entendemos por un lado que nos da la gana, y que no sabemos bien qué es lo que quiere decir realmente. Eso decimos mediaciones, eso pensamos que es de todo, la mediación de mi mamá, la mediación de la tecnología, la mediación de la comida. No, cuando Jesús hablaba de eso, hablaba de una cosa que me parece que es muy, muy bonito, y tal vez la palabra clave es que era una articulación entre prácticas de comunicación, experiencias culturales y diálogo popular, y movimientos políticos y sociales. Con lo cual, creo que es interesante mirarla desde ahí. Es una categoría política y cultural, no es una categoría tecnológica ni de medios, sino es una articulación que llama a pensar el mundo
de las culturas masivas, desde lo popular, desde lo político, desde lo comunitario, desde los ciudadanos, y de ahí es que es interesante. Dicho esto, voy a decir 7 puntos. 3 acerca del periodismo como inútil y 4 acerca del periodismo como útil. El periodismo, que es el tema de este panel, ha sido destacado por el Daily Beast, un portal de Estados Unidos, como la profesión más inútil del mundo. O sea, es una profesión inútil, y básicamente por 3 cosas. Hay muchos estudiantes y pocos puestos de trabajo. Segundo, hoy todo el mundo fue graduado de periodista, porque con este teléfono yo ya soy periodista y puedo informar lo que quiera, grabar, informar por ese tipo de cosas. Y tercero, es el profesional más mal pago, recién egresado a la universidad. Entonces dijeron, es la profesión más inútil del mundo. Pero esa inutilidad no me preocupa. La que me preocupa de la inutilidad de hoy es que hay mucha información, pero poco relato. Entonces, estamos más informados que nunca, pero no sabemos de qué estamos informados. Dicho en una frase que Germán Rey dijo hace tiempísimos, el periodismo de alguna forma informa sobre la realidad, pero no la cuenta. Y al no contarla, pues no cuenta, la realidad no cuenta para todos. Entonces me parece que la inutilidad tiene que ver no con que el periodismo sea mal pago, que haya muchos estudiantes, que no haya puesto de trabajo, sino que el periodismo no está contando el mundo. Y al no contar el mundo, pues no sirve para absolutamente nada. La semana pasada ustedes tuvieron aquí la presencia del paro. Si uno estaba informado por Caracol y RCN, hubiera quedado en la mitad de la vida, ni la mitad, por ahí en un 5% de la vida. Tocó ir a las redes sociales, tocó ver la experiencia propia para poder encontrar. Entonces no están contando el mundo. Y eso creo que es un problema complicado para eso. Segunda cosa de inutilidad. Esto que voy a reproducir son cosas que le escuché al maestro Jesús Martín Barbero en una conferencia. Él dice que el problema del periodismo en Colombia es que se quedó en el siglo XIX. O sea, estamos enseñando en perspectiva de familia, de sectario de familia, de amistation y de empresa. O sea, no estamos informando en función de un país, sino en función de unas familias, en función de unas, ni siquiera ideologías, porque los partidos no existen. Entonces, que es una infofamilia, infoamistad, infoempresa, pero no estamos eso. Entonces, necesitamos pasar el periodismo al siglo XXI. Lo segundo, que él menciona cada rato y me parece que es clave, es que en Colombia, la Javeriana hicieron una encuesta con periodistas preguntándoles si sentían que estaban censurados y ellos dicen que no, que en Colombia no hay censura. La censura ya está, como dice el profesor, metida en el cuerpo. Entonces nosotros censura, no, nosotros aquí, ¿quién nos va a censurar? Entonces está metido en el cuerpo eso. Y la tercera idea que el maestro dice, que me parece importante para saber eso, me encantó, que es una frase súper bonita, y es que la verdad es que hoy tenemos mucha información pero no entendemos nada, pero esa frase puede ser normal. La que me encantó es que hoy Google sabe más de nosotros que nosotros mismos de nosotros mismos. Y eso es interesante, lo que está pasando en el mundo de la información y el periodismo. Google sabe más de Omar Rincón que lo que yo sé. Yo a veces descubro cosas ahí que yo no tengo ni idea. Yo creo que el personaje que sale en YouTube no soy yo, le juro que no soy yo, o sea, porque me recortan, me ponen, me arman una cosa y arman otro personaje que no soy yo. Entonces aparece la frase de que el periodismo informa por ahí, ese tipo de cosas. Y el tercer punto de la inutilidad del periodismo tiene que ver con una cosa que sí es gravísima. Si hoy sentimos que no hay que estar informados para ir a la realidad, si yo les hiciera un test de lectura de periódicos a ustedes y de eso, perderían el test. No, ustedes sienten que no hay que estar informados para llegar a la universidad. La gente siente que no hay que estar informado para ir a la calle, o sea, no aporta absolutamente nada. Eso demuestra que el narrador de la democracia, que es el periodismo, que es su gran valor, es el narrador de la democracia, está en crisis. El narrador oficial de la democracia, que era el periodismo, está en crisis de relato. Luego la democracia entra en una crisis de relato absolutamente espectacular, con lo cual tendríamos que comenzar a pensarnos distinto de eso. Y por eso esa crisis de relato es muy bien aprovechada por gente como el expresidente Chávez, o Maduro, o Correa, o Cristina, o Uribe, o Santos, cualquiera de estos, porque saben que el relato está en crisis, entonces hay que luchar ese lugar. Estas son las 3 inutilidades que quería contarles, pero creo que sí hay que hablar de utilidades. O sea, el periodismo sí es una mediación muy importante para la realidad y para la política y para la democracia. Y ahí voy a decir 4 cosas que me parecen, o 5 cosas que me parecen importantes. La primera es una que le escuché también al maestro Jesús, y es que tenemos que documentar urgente, señores periodistas, tenemos que documentar que hay muchas formas de ser colombiano. No hay una sola forma de ser colombiano.
Aparentemente, según Caracol y RCN, solamente tenemos una forma de ser colombiano. Y una sola ciudad que importa: los accidentes de tráfico de Bogotá, los muertos de Bogotá, lo que pasa en Bogotá. ¿Y el resto del país qué? Qué pena con la gente de fuera. ¿A ellos qué les importa el trancón de Bogotá? Pero todos los días informamos de 6 a 7 de la mañana los muertos de Bogotá, los restos muertos del país no importa. Si uno muere en Bogotá es más importante que por fuera, aparentemente. Lo segundo que le escuché decir a Jesús es muy importante, que lo vestimos y con Germán lo hemos trabajado muchísimo, es que tenemos que experimentar los géneros de narrar. El problema del periodismo es que es muy aburrido. Cuentan siempre la misma cosa, con las mismas cosas, y como dice Martín Caparrós, un periodista que admiro mucho, es que la pirámide invertida es un oficio de cobardes. Como sé que no me van a leer, cuento todo en el primer párrafo. ¿Verdad? ¿No les parece que es de cobardes poner todo en el primer párrafo y no esperar al final para ver de qué va la historia? La segunda cosa que es importantísima nombrar de la utilidad es que la libertad de expresión hoy en América Latina es la cancha donde se juega la democracia. Gústenos o no nos guste, ahí está pasando cosas muy importantes. Esto que ha hecho, por ejemplo, Correa, que hacen estos gobernantes, de poner el centro del debate ahí, es porque por ahí está pasando la democracia. No es simplemente una censura de medios o de no medios. La lucha entre Clarín y Cristina y la ley no es una lucha simplemente entre dos partidos, un partido de fútbol entre River y Boca, no. Ahí se está jugando un concepto de sociedad y de democracia. Por eso la libertad de expresión es fundamental para pensarse como democracia, y por eso el periodismo es tan importante para pensarse como democracia. Una anécdota nomás bobísima que me acordé ahorita: en Manta, Ecuador, iba para dictar un curso a una maestría de periodismo, y el taxista que me llevó me dijo, ¿a dónde va? Le dije, para la universidad. Me dijo, ¿y a dónde va? Dice, a una maestría de periodismo. Y me dijo el taxista, ¿usted me puede hacer un favor? Le dije, ¿qué? Le dice a esos periodistas que son unos sinvergüenzas. Entonces yo dije, bueno, yo le digo, pero dígame por qué. Y me dijo, son unos sinvergüenzas porque, primero, no tienen criterio para informar. Y yo, pues, está bien, me parece que falta criterio, el periodismo es buenísimo. Segundo, no tienen criterio porque les falta cultura general, no saben nada. Yo estaba de acuerdo hasta ahí, dije, bueno, está bien, el crítico de medios, el taxista está graduado de crítico de medios. Pero la tercera, sí me sorprendió más, es que además ellos deberían pagarnos a nosotros, que somos la realidad, por informar, porque ellos informan de nosotros la realidad. ¿Por qué tenemos que nosotros pagarle a ellos si ellos no tienen que pagar a nosotros, que somos la realidad? Llegué a la maestría y les digo a los muchachos, oiga, les mandan de decir esto. Y entonces todos me responden inmediatamente, es obvio, ese es el discurso de Rafael Correa, el presidente de Ecuador, todos los sábados en la sabatina que hace. El mensaje ha bajado. O sea, eso no es ni bueno ni malo, pero ha bajado el discurso a la discusión pública en Ecuador, en Venezuela, en Argentina. Ha bajado el tema de la discusión de libertad de expresión a la calle. En Colombia hicimos el año antepasado una ley de televisión asquerosa. Germán y yo escribimos contra eso, nadie nos paró bolas, nadie discutió, y hoy estamos pagando las consecuencias de que nadie discuta en la vida pública el tema de la libertad de expresión y la libertad de democracia. Pero ¿por qué razón debemos hacer más periodismo? Por una rebásica, porque a los periodistas nos encanta joderle la vida al poder. Nuestra razón es chingar al poder, molestarlo, joder donde esté. Para eso fuimos nombrados. Un periodista bueno es al que nadie quiere. Si ustedes lo ven en un cóctel, ese periodista no es bueno porque ese periodista está con la fuente. O sea, el periodista bueno es aquel que molesta al poder donde esté. Y creo que por eso es necesario para la democracia, porque nadie molesta al poder y así nos fregamos. En Colombia, como los periodistas estamos más cercanos al poder, pues perdemos un poco la película. ¿Y por qué vale también la pena hacer periodismo? Yo digo que lo que hay que cambiar, y Germán va a hablar un poco más de eso porque él sabe más de esto, es hay que reinventar la figura cultural del periodista. Y ya hay propuestas buenísimas. En lugar del periodista clásico, ya un señor que se llama Pisanino, Francis Pisanino, él hace mucho tiempo yo escuché que dijo, el periodista tiene que ser hoy un curador. Un sujeto que toma la realidad y cura información como hacen aquí en el museo al lado, como curar arte. Para eso necesita tener cabeza para poder hacer ese tipo de cosas. A mí esa me parece muy elegante y muy artística y muy dura. Yo prefiero una propuesta que hago yo, y es que yo prefiero que el periodista sea como un DJ de la realidad.
Es un tipo que le va poniendo ritmo a la cosa, va combinando fuentes de acá, coge un poquitico de City TV, mete con un poquitico de quién y qué, mezcla con la silla vacía, trabaja con esfera pública y se va moviendo la realidad y le va poniendo un ritmo y un sabor a la realidad desde la información y del periodismo. Con Gabriel Caplún, en Uruguay nos inventamos uno que me pareció espectacular, que el nuevo periodista sea como un catador de vinos, pero que cata realidad. ¿A qué sabe la realidad? Esto vale la pena, esto es de profundidad, esto es de sabor, esto es de eso. O si no, volver a lo viejo, como hace el que escucha en el mundo mapuche. El que escucha en el mundo mapuche es, hay una cosa como esta, nos reunimos 3 días, toda la comunidad mapuche a hablar, y hay un señor que está sentado al lado que nunca habla, que la pasa los 3 días ahí callado. Y entonces uno pregunta, ¿y ese man quién es? El que escucha. El papel del man es el que escucha. Entonces uno dice, ¿pero qué papel es ese? Dice, es que una vez termine la reunión, él se para y va por las comunidades contando la verdad de lo que pasó acá. Pero él, a partir de ese momento, tiene la verdad y nadie lo puede cuestionar. Porque escuchó los 3 días. Eso nos pasa a los periodistas, no escuchamos. Si escucháramos un poquito, ay Dios mío, esto sería una maravilla. Y para terminar, porque les digo que tenía que irme, quiero terminar siempre con la frase que ya volví evangélica, de nuestro Maestro Jesús. Yo digo molestando con Jesús con querido, yo digo, según el Evangelio de Jesús, nosotros en comunicación tenemos nuestro Jesús, según el Evangelio de Jesús Martín Barbero, la fórmula que tiene que quedarle a ustedes en la cabeza es esta, elemental, muchachos. Ustedes tienen que hacer 3 cosas para la vida de comunicadores. Sin esas 3 no se les perdona. Primera, pensar con la propia cabeza. Esa es muy jodida. Esa implica leer, investigar, ir a museos, tener mundo, salir del chat, pasar del Messenger a la vida real. Toca pensar con la propia cabeza. No piensen con la del profesor, ni con la de Uribe, ni con la de Santos, sino con la propia cabeza. Primera cosa. Segundo, tener que decir. El grave problema del periodismo colombiano y del mundo es que no tiene nada que decir. Uno lee el periódico en 5 minutos, no tiene nada que decir. Dice, pero ¿para qué llenaron 40 páginas? ¿Para qué llenan 1 hora de noticiero? Pues si no tienen nada que decir. ¿Por qué no tiene nada que decir? Porque estábamos hablando con Germán antes de comenzar. A uno la vida le va bien, yo tampoco tengo nada que decir. Pues, ¿qué puedo decir? Todo estudiante de comunicación siempre hace un trabajo sobre los cantantes de bus, porque piensa que la realidad pasa en el bus, porque es lo que ve todos los días. Todo estudiante de comunicación hace una crónica sobre el fotógrafo que se está perdiendo en la Plaza Bolívar, porque piensa que la realidad es eso. Entonces, no tenemos nada que decir, o sea, ustedes están aquí privilegiados, son estudiantes colombianos, están yendo a la universidad, es un privilegio en Colombia, el 15% nomás va a la universidad. Entonces, no tenemos nada que decir. Entonces, ¿cómo tenemos algo que decir? Investigando. Si no investigamos, no sabemos qué pasa. Si no bajamos a la calle donde vemos alguna cosa, no sabemos qué pasa. Si no vamos y hablamos con la gente, no sabemos qué pasa. Para tener que decir, tenemos que investigar, elemental. Pensar con la propia cabeza, tener que decir, y tercero, ganarse la escucha. Ganarse la escucha es narrar bien, es hacer bien televisión, es hacer bien radio, es hacer bien internet, es hacer bien redes sociales, es narrar con las lógicas de cada dispositivo y con cada pantalla. Entonces recuerden, la fórmula es muy simple, pensar con la propia cabeza, tener que decir y ganarse la escucha. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a Omar Rincón por su intervención y por su participación aquí en la Semana de la Comunicación. Damos ahora la palabra al profesor Germán Rey, también sin mayores preámbulos. Él ha preparado algo para compartir con nosotros el día de hoy, así que el uso de la palabra es suyo, profesor. Gracias. Bueno, muchas gracias a la universidad por su invitación a dialogar en este arranque del seminario en homenaje a Jesús Martín Barbero. Muchas gracias a la decana Amparo Cadavid. Y quisiera decir que cuando me solicitaron hablar acá, yo pensé qué debería decir cuando he escrito algunos textos sobre el trabajo de Jesús. He escrito con él también. Y preferí hacer
un papel, un texto, sobre otros hitos, otros momentos en que me he encontrado con Jesús Martín Barbero, y simplemente doy un testimonio personal de lo que he encontrado en esos momentos. El texto se llama Más allá del discurso o las circunstancias de la experiencia, la obra de Jesús Martín Barbero. El conocimiento que tenemos de un autor habitualmente pasa por su discurso. Son hombres discurso y mujeres discurso los que suelen transcurrir frente a nosotros, como esos seres libros que se protegían de la iconoclastia de los violentos en Fahrenheit 451, la novela de Ray Bradbury. Esta representación es parte del delineamiento del campo académico y por tanto de sus regímenes de poder, de sus condiciones de legitimidad y de sus ordenamientos rituales. Todos ellos están cambiando hacia una tecnificación del investigador cuya figura social se ha ido separando de la del intelectual o de la del pensador. El investigador está rodeado, por no decir ahogado, por las obligaciones de la indexación, la pertenencia a redes y grupos de investigación, los rígidos formatos de presentación de los resultados de sus estudios o los fatigosos procesos de acceso a apoyos económicos. Esta trama inunda a la vez a los sistemas nacionales de investigación, las débiles políticas de ciencia y tecnología, a las estructuras de las universidades, a la organización de la carrera profesional y hasta a los semilleros de investigadores. Las versiones del intelectual y del pensador se han ido recomponiendo, a veces más de cara a todo lo anterior que he dicho, que a los cambios en las sociedades en los que se encuentra su razón de ser. Carlos Altamirano afirma que hoy no son los intelectuales los que producen opinión, sino los comunicadores de los medios que funcionan con un ritmo que presiona en el sentido de la simplificación. Y señala entre comillas la semana pasada Altamirano esto: allí donde reina la simplificación, la obligación del intelectual es, independientemente de cuáles sean sus convicciones, es introducir sentido de la complejidad, resistir la tendencia a la simplificación y rehusarse al lenguaje de los estereotipos. Estas tres características las cumple estrictamente Jesús Martín Barbero, quien ha sido más un pensador y un intelectual. Lo que ha hecho durante estos años es pensar la comunicación, lo que en su tarea diaria ha significado contribuir a darle estatus como un saber particular, con múltiples conexiones dentro de las ciencias sociales y de la interpretación, resaltar algunos de sus problemas más centrales, ubicarlos dentro del movimiento temporal de lo social y hacer una arqueología de lo que ya tenía una cierta tradición alcanzada. En varios textos he profundizado en la obra académica de Jesús Martín Barbero y he tenido el gusto personal de trabajar con él en artículos, manifiestos e inclusive libros. En este encuentro quisiera tomar un camino completamente diferente que me llevará por algunos hitos biográficos, por algunas circunstancias de la experiencia con las que he convivido durante estos años y que pueden ofrecernos otro matiz de ese prisma que es toda personalidad. Desde que leí el poema Escribiendo el currículum de la escritora polaca Wisława Szymborska, no dejo de pensar en el cerco en que nos hemos metido o nos han metido al reducir la obra a la escritura, la investigación al informe de resultados y el currículum vitae a datos
insignificantes que destruirá, comillas, el fragor de las máquinas trituradoras de papel. Estas circunstancias de la experiencia pueden tocarse con los proyectos del pensamiento, los discursos y aún los textos del autor, pero en muchos casos son prefiguraciones, bocetos, anticipaciones, como también hilos sin hilvanar, huellas y revelaciones inconclusas. A veces se refieren más a los deseos del pensamiento que a sus realizaciones más sólidas, pero precisamente por ello son fundamentales para percibir en su totalidad el significado del trabajo y los aportes de un autor. En la bibliografía de los pensadores hay diarios, libros de aforismos, apuntes de viaje, formas del coleccionismo y otras escrituras que frente a sus obras consistentes aparecen como escrituras frágiles y azarosas, más como diseños que como realizaciones. El nicho creativo de Jesús Martín Barbero, por ejemplo, está presidido por su colección de fotos de la memoria que lo llevan a sus primeros años en Castilla, que como años de la infancia son, de acuerdo con Rilke, los lugares perfectos para huir del estrépito hacia las regiones de la luz crepuscular. Ya en el estudio de su casa, un collage de imágenes nos remite a la mnemosyné de Warburg o al coleccionismo de Walter Benjamin. Los coleccionistas, escribió Benjamin, son los fisonomistas del mundo de las cosas. Mientras que en su computador guarda carpetas enteras de figuras cuyo recorrido sería una buena indicación para conocer sus aspiraciones de pensamiento. Coleccionar es una forma del recuerdo remitida a la praxis, escribió Benjamin, y es la más determinante entre las distintas manifestaciones profanas de la cercanía. Didi Huberman, un autor del que hemos hablado en estos días con Jesús, une a Warburg con el libro de los pasajes de Benjamin, los montajes de atracciones cinematográficos de Eisenstein o los montajes de las repulsiones surrealistas de Georges Bataille. El collage de su estudio reúne a Benjamin, Corbeau y la escalera que desciende hacia el mar, con el arco de San Vicente de su Ávila natal, el contraste entre Hooper y Óscar Muñoz, con Machu Picchu y los sueños de las monjas muertas de Roda, la tarjeta de la Mona Lisa que se hunde en las aguas del Arno en Florencia y los rostros de su familia. Retornar en la historia lo que es el principio del montaje, vuelve a decir Benjamin en su libro de pasajes, erigir las grandes construcciones con los más pequeños elementos, confeccionados con perfil seco y cortante, para descubrir en el análisis del pequeño momento singular el cristal del total acontecer. Quienes intenten rastrear su labor de pensamiento a través de sus escritos tendrán una visión válida, pero finalmente una visión incompleta. De un pensador es importante percibir no solo lo que ha escrito, lo que es una de las concreciones del pensamiento, sino también lo que ha pensado, o lo que le incita a pensar, o lo que ha dejado entre el tintero y que nunca cobrará forma escritural. Hay famosos pensadores ágrafos, como por ejemplo Ferdinand de Saussure, cuyo principal libro fue escrito por dos de sus alumnos que celosamente recuperaron sus lecciones de clase del olvido para la gran influencia que ha tenido ese libro en la historia de la lingüística moderna. Los pensadores ágrafos se recuerdan más por sus ejercicios orales que por las páginas de su escritura. Los ágrafos no suelen temerle demasiado a la mortalidad. Los colombianos sabemos bastante de todo esto, porque junto a la ampulosidad de los gramáticos tenemos la sencillez de los juglares,
es la distancia muy colombiana entre don Miguel Antonio Caro y Alejo Durán. Aunque nos han dicho que la escritura es una de las condiciones de la memoria, conviene observar otras formas más evanescentes, incompletas y huidizas de ella. Junto a la memoria está el olvido, y entre ellas dos, memoria y olvido, están una cantidad de formas huidizas y volátiles que a veces dan el paso hacia la conservación y a veces se diluyen en el aire. En el lenguaje popular hablamos de echar globos y en el técnico de brainstorming, tormenta de ideas. Uno y otro son conceptos que reflejan muy bien estas formas intermedias entre la memoria y el olvido. Y curiosamente ambas tienen un componente aéreo, como si todo lo sólido se disolviera en el aire. Parménides, el viejo presocrático, se nos presenta de nuevo, porque entre la memoria y el olvido parece que lo que pasa y lo que existe es ser, neuma, aire. Un collage es una forma huidiza del pensamiento, ubicado exactamente entre el recuerdo y su olvido, como lo es una conversación telefónica o una interacción provisional. Pues bien, una parte del pensamiento de Jesús Martín Barbero, por lo menos en mi caso, ha pasado por conversaciones e interacciones cotidianas. De ellas hablaré a continuación. Llamo circunstancias de la experiencia a las formas de interacción cuyo fundamento no es necesariamente escritural y que habitualmente son momentos de la experiencia biográfica de un autor que tienen importancia por lo que revelan o lo que anuncian. Uno de los trabajos que hicimos con Jesús Martín Barbero fue un mapa de los municipios de Colombia desde un conjunto de indicadores económicos, sociales, políticos, geográficos y medioambientales. De aquí en adelante empiezo a hablar de lo que no se sabe, o lo que no se sabe públicamente. Su tarea en ese momento era pensar a los municipios colombianos desde la cultura, intentando sobrepasar ciertos rasgos y algunos énfasis habituales. A ese intento lo llamó tipología cultural. Es muy probable que nadie de esta sala haya leído el texto Tipología Cultural, que debería incluirse, por supuesto, entre la bibliografía más importante de Martín Barbero. Y no lo han leído no porque no lo hayan querido leer, sino porque el libro donde está circuló muy poco. A ese intento lo llamó tipología cultural, el contexto era propicio. Por esos años se había acentuado la descentralización municipal con la elección popular de alcaldes, uno de los avances democráticos de un país fatalmente central y centralizado. Se buscaba entender el municipio como ámbito de creación cultural y no solamente como lugar del folclore, lo local como tejido de experiencias de generación de significados a través del arte, pero también de la creatividad de los jóvenes, las comunidades locales como actores centrales de la fiesta y esta como expresión de pertenencia y de conflictos compartidos. Colocar esta comprensión de lo cultural en medio de un libro fue empezar a promover conversaciones provechosas como las del medio ambiente y la economía con la cultura. En la situación actual de Colombia es imposible no hacerlo. Por ejemplo, las posibilidades y los desastres del camino minero tienen unas imbricaciones evidentes con la cultura. Desde hace muchos años la minería artesanal fue una manera del encuentro de los hombres y mujeres que buscaban oro en los ríos o esmeraldas a través de las vetas en las montañas, la ilusión de la riqueza, las diásporas de los buscadores, el tasaje y la venta, el crecimiento de un comercio paralelo, el auge de las galerías y plazas de mercado, la aparición de bares y prostitutas, cambiaron muchas de las pautas de convivencia de pueblos tradicionales, y lo que para algunos era un desencuentro moral, para otros era un signo del progreso o una modificación de la realidad. El esfuerzo de la Fundación Social fue casi una visión utópica sobre un país entrando por sus puntos más locales, remotos y desconocidos. Y a este propósito utópico se agregaba el que se hiciera
en un libro de tamaño gigante, cuando aún los computadores no habían evitado estas hazañas que han terminado por convertirse en objetos de culto, los libros inmensos, así como los jóvenes compran discos de vinilo o se reúnen para ver películas que no pasan por los circuitos de exhibición comercial. Los animadores experimentales trabajan con stop motion, pero a la vez con arenas y con dibujos. Los amantes de la cocina recurren a productos orgánicos y no a las semillas de Monsanto, y grupos de personas se reúnen para vivir en viviendas con espacios comunes compartidos. Posiblemente la supervivencia del libro físico sea la acentuación en su futuro de su significado como artefacto. También en la Fundación Social, desde el lugar excéntrico de una vicepresidencia de axiología que invitaba a budistas o a escritores como Renato Ortiz, George Marcus o Maro Ye a conversar con gerentes de bancos o administradores del ICEN, Jesús Martín Barbero acompañó la creación de la revista de estudios sociales que fundamos Francisco Leal y yo. Se trató desde el inicio de un raro experimento entre una fundación y una universidad, los Andes, que se tomó la tarea de pensar desde las ciencias sociales el país y más allá el mundo que se nos acercaba en tiempos de globalización. Los primeros 5 números hicieron del objeto revista un campo experimental de la mano de Lucas Ospina y Mateo Castillo, y los temas y el estilo seguramente dejarán una impronta en la historia de las ciencias sociales en Colombia. Precisamente 2 de sus primeros números fueron dedicados a hacer un balance de las ciencias sociales en Colombia, y el capítulo sobre la comunicación lo escribimos conjuntamente con Jesús, tratando de encontrar un lugar liminar y fronterizo de la comunicación frente a ciencias sociales de mayor tradición, como la historia, la economía, la antropología o la sociología, y sobre todo el conjunto de problemas que la comunicación ha planteado en estos años para contribuir al conocimiento del país. Recuerdo que uno de los debates en que participó activamente Jesús fue en agregar al listado otros saberes y disciplinas en construcción, como los estudios feministas. Esta circunstancia de la existencia muestra cómo su pensamiento ha estado abierto a reconocer la aparición de campos nuevos, en que se combinan la reflexión conceptual con las luchas políticas, y que el ponerse en las fronteras es una clave del pensador de siempre, y aún más cuando esas fronteras se mueven, se hacen, como ha escrito él en reiteradas ocasiones, porosas, se convierten en puntos de conflictividad y en zonas de resolución de algunos de los problemas más acuciantes de nuestros días. Por eso es explicable que en algunos textos recientes Martín Barbero se refiera a la exploración de la información en el cerebro como un mundo que unirá a biólogos, neurólogos, ingenieros y comunicadores. El manifiesto sobre la televisión pública que escribimos Jesús Martín Barbero, Omar Rincón y yo hace años como un programa de acción fue abordado desde unos conceptos que dejan estos años de experiencias variadas a través de todo el continente. Hacerlo en medio de los afanes privatizadores, la acción agresiva de las grandes corporaciones mediáticas, los cambios tecnológicos y la redefinición de lo público y los estados, fue, creo yo, después de 15 años, un acierto. Aún hoy las televisiones públicas continúan siendo una bisagra fundamental en la estructura mediática de nuestros países, porque allí se suele jugar aún, a veces en el último minuto, temas claves como la posibilidad de que hayan otras maneras de ver, de que sean un sitio de pervivencia de la creación independiente, la innovación de algunos géneros y la afirmación del pluralismo. Cuando creé Matrix en los sótanos de la Universidad Javeriana, con ventanas falsas sobre una pared de piedra, Jesús Martín Barbero acompañó la aventura con un entusiasmo a la vez provocador y estimulante. Estuvo el día en que los indígenas de la Sierra Nevada entraron con sus poporos de coca que no dejaban de mascar y de mambear, y la compañía de un mamo silencioso que solo habló hasta el final del laboratorio, cuando comparó la experiencia tecnológica que se había vivido con el vuelo ondulante de un aguilucho sobre las montañas. Desde entonces mi amistad con los indígenas aruacos, cogis
y Huivas me ha enseñado otras versiones del tiempo y otros modos de comprensión del mundo técnico y del mundo de la imagen. Algunos de los vamos, después de la experiencia que hicimos de formación en ático, en edición digital, sonorización, cámara, etcétera, y ellos subieron a la sierra e hicieron el primer documental hecho completamente por indígenas, después de 500 años. Antes lo habían hecho ingleses, daneses, españoles, etcétera. Este es el primero y se llama Resistencia en la Línea Negra. Uno de los muchachos Huivas que trabajaba como sonidista le preguntó a un mamo, le dijo: mamo, que son los jefes ancestrales, los sabios de la tribu, le preguntó: ¿hay un Dios de las imágenes? ¿Hay un Dios? Y el mamo le respondió así, de esta manera: en un lugar secreto de la sierra hay un Dios de las imágenes, que es el mismo Dios de los espejos. Bastaría esa frase para pasar mucho tiempo pensándola, lo que el mamo quiso decir. El día, y estoy hablando de la reflexión de los mamos y de los indígenas sobre el mundo de las tecnologías. No estoy hablando sobre el mundo de la siembra de maíz, que también pueden hablar muy bellamente. No, sobre el mundo de las imágenes, el mundo especular, el mundo de las tecnologías. El día que aparecieron por ático los jóvenes de Ciudad Bolívar, agrupados alrededor del Festival Audiovisual Ojo al Sancocho, para construir conjuntamente el primer diplomado de documental de su escuela de cine en Ciudad Bolívar, ya venían precedidos de las reflexiones de Martín Barbero, quien había visto en estos movimientos, en las periferias de nuestra ciudad, otras apropiaciones de las imágenes y sobre todo otras maneras de incorporar el mundo que ha llamado de las visualidades a la vida diaria de muchachos que sí nacieron pa' semilla. La propuesta que le hice de participar en ático en un papel más de interlocutor, de dialogante, fue aceptada de inmediato. Era una aventura que le llegaba cuando pasaba, un término muy colombiano, pasaba de las formalidades académicas que había vivido durante años muy auspiciosos en la Universidad del Valle y en un conjunto de universidades extranjeras, y que tienen la propiedad de ser un laboratorio donde la experimentación se pone a prueba, uniendo formas de la creación y procesos de la sociedad de una manera muy directa y muy emocionante. A veces son cantantes profesionales que pertenecen a la escena comercial y cuyas creaciones se compran en iTunes, y a veces mujeres campesinas desplazadas de guerra del Cesar y el Cauca que tiemblan cuando por primera vez toman una cámara Sony en sus manos. A veces son cineastas a los que un software de Autodesk les permite el milagro de cambiar la orientación de la luz sobre el cuerpo de sus personajes, y otras veces niños de escuelas públicas que corretean por el laboratorio que tenemos en ático junto con Samsung para trabajar en la apropiación social de las tecnologías en la escena de la escuela pública. Estas mezclas que intentamos en un laboratorio de laboratorios ya fueron posibles en los textos de Jesús Martín Barbero y ahora son hechos cotidianos en nuestro centro. Pero sin embargo, no hay solamente un camino, el que de las ideas conduce a las prácticas, sino también es posible, y hoy cada vez más frecuente, la vía inversa, aquella que conduce desde las prácticas y los experimentos a los nuevos conceptos. La última locura en que nos hemos embarcado es en la creación en ático, dentro de la colección de lo que he llamado portales del conocimiento, de pensadores.co, un nuevo proyecto en que nos volvemos a encontrar Jesús Martín Barbero, Omar Rincón y yo. Se trata de un lugar virtual de acceso público sobre pensadoras y pensadores colombianos del siglo XX. Hemos comenzado por su propia historia como pensador para tratar de experimentar en carne propia lo que después se extenderá a otros intelectuales que han pensado este país complejo.
desde las fronteras de lo que a él ha llamado tecnicidades, pero siempre junto al volcán, sea el volcán de Malcolm Lowry, el volcán de Alma Guillermo Prieto o el volcán, el suyo propio, la historia del pensamiento de Martín Barbero también vive más allá de los textos y los discursos, en el más acá de las circunstancias de la experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Germán Rey por esta intervención y por haber preparado estas reflexiones especialmente para esta Semana Internacional de la Comunicación. Bien, pues si hacemos una recapitulación de algunos de los planteamientos de los invitados de esta mañana de hoy, pues Omar Rincón nos dejó, de lo que él planteó, tres mensajes claves que no sé, como él bien dijo, no es el único espacio en donde han sido compartidos, pero que vale la pena reiterar, y es el reto para los comunicadores y que se aplica de particular forma al periodismo es el de pensar con la propia cabeza, tener que decir y ganarse la escucha. Todo eso, digamos, tiene un trasfondo grandísimo en lo que tiene que ver en el oficio de los periodistas en relación con la realidad, como relatores de la realidad, de la cual también los periodistas hacemos parte. Algunas de las cosas que quisiera retomar de todo lo que ha compartido el profesor Germán Rey en su intervención, pues es de cómo estamos en el contexto actual abocados al riesgo de la simplificación, de que estemos digamos, cada vez más atraídos, o que las características del contexto actual sean tan proclives a que simplifiquemos lo que sucede a nuestro alrededor, a que se simplifique incluso la experiencia misma. Hay varias preguntas que surgen, o hay preguntas que surgen alrededor de si uno ubicara, como tratando de hacer una cartografía precisamente de lo que acaba de plantear, pues es de todo eso que hay entre la memoria y el olvido, de todas estas expresiones que caben entre la memoria y el olvido. De todas maneras, la idea es que conversemos, y por eso nos gustaría entonces abrir el espacio para las preguntas de ustedes, y si se da la oportunidad, entonces también tener la posibilidad de compartir algunos planteamientos que surgen desde la reflexión de aquí de Uniminuto, de lo que tiene que ver con el periodismo como un ejercicio de mediación. Pero me gustaría entonces abrir la posibilidad de escucharnos y de que ustedes tengan la palabra en este momento. Empezamos por aquí. Buenos días. Buenos días. Muy complacido de estar acá. Mi nombre es César Tapias, de la Corporación Pasolini en Medellín. Y bueno, me gustaría que el profesor ampliara un poco esto de estos espacios intermedios entre la memoria y el olvido, porque creo que, a propósito de lo que decía Omar Rincón sobre ese periodismo que está en crisis del relato, creo que hay ahí como una salida en esas formas evanescentes de la memoria, que me parece que es una frase muy bonita. Pues nosotros en Pasolini tenemos un trabajo muy fuerte con procesos de recuperación de memoria, y creo que, bueno, creo que es una idea importantísima en lo que estaba planteando el profesor Germán Rey, y me gustaría que lo ampliara más. Gracias. Bienvenido, César. Profesor Germán, y si me permite ahí que me mete un momentico también en la pregunta de César, es precisamente, o precisar un poco, pues el periodismo, en dónde está, o si hace parte de esas expresiones evanescentes entre la memoria y el olvido. Comienzo con Pasolini, y precisamente uno de los libros de Didi Huberman que conversamos con el profesor hace referencia a un texto de Pasolini sobre las libélulas y el significado
de la libélula como metáfora en términos del conocimiento en el mundo contemporáneo. Pero también recuerdo a Pasolini, porque en un viaje reciente a Nueva York había toda una conmemoración de Pasolini en el MoMA. Es decir, Pasolini había llegado finalmente, después de su visita en los años 60 a Nueva York, hay algunas bellas fotos sobre él en Nueva York, había llegado, digamos, al centro del arte moderno o contemporáneo, el MoMA, que además se había acabado de arreglar su cinemateca, y en la cinemateca del MoMA, la primera gran acontecimiento fue una exposición o una muestra de la obra completa de Pasolini. Pero dentro de toda la conmemoración había varias cosas. Había una conversación con Nino Davoli, que fue uno de los personajes que estuvo presente siempre en la vida personal, homosexual de Pasolini, y también en su vida artística, porque fue su actor principal, si no estoy mal, por ejemplo, en los cuentos de Canterbury. Bien, pero además de Nino Davoli había una exposición en un sitio del Soho. Cuando llegué a la exposición incluso parecía que era tan secreta que me tuvieron que abrir la sala donde estaban las obras de Pasolini. Pero yo entré muy gustoso a ver los dibujos, los autorretratos y las pinturas que Pasolini había hecho en un periodo determinado, pues, de su vida. En la sala tuve una experiencia huidiza y volátil. Yo estaba viendo las pinturas solo, cuando de pronto entró una mujer enfundada en un abrigo. No había visto yo un abrigo tan precioso. Después le vi la cara, la mujer se guardaba la cara, el abrigo le daba hasta abajo, podía ser un abrigo de bisón, de esos que protestan los medioambientalistas y todo, con razones, contra el suplicio a las martas, etc. Y de pronto ella venía por un sitio, por el Antípoda, por donde yo iba, pero las Antípodas siempre se encuentran en algún punto. Nos encontramos y ella me miró simplemente, y yo vi no solamente un abrigo bellísimo, sino el rostro de una mujer vieja, extraordinariamente bella. Aún me queda el rostro y todavía no he ido a Google para que me diga si esa mujer era una de las actrices de él. Esa es una forma huidiza de la memoria, un ejemplo de forma huidiza de la memoria a partir de lo que usted, simplemente del lugar con bello nombre en el que usted trabaja, la Fundación Pier Paolo Pasolini. Pero ahora sí voy directamente a responderle su tema. Claro, si a usted le dicen cómo puede conocerse un autor, la primera respuesta que le van a dar es: lo puede conocer a través de sus obras escritas. Porque la escritura desde hace milenios ha sido una de las formas sustanciales, centrales, a través de las cuales los seres humanos guardamos y conservamos la memoria, la escritura. Pero fue precisamente en una de las casas de Jesús, en la casa de Guadalajara, que un día yo estaba visitándolo en Guadalajara, cuando de pronto entraron una cantidad de muchachos a su estudio, a su casa, y Jesús les dijo: él es Germán Rey, ¿lo conocen? Y un muchacho respondió esto: sí, en la bibliografía. Esto es perfecto. La forma de conocimiento del autor es en la bibliografía. Entonces, por supuesto, la forma más habitual es empezar a hacer exégesis, interpretaciones, ficciones de la obra escrita de un autor. Lo que quise hacer hoy es dar testimonio de manera evanescente de un intervalo entre la memoria del autor y su olvido, que son lo que yo llamo circunstancias de la experiencia, que defino en mi texto, que son esas circunstancias de la experiencia. Es decir, un autor está hecho de circunstancias
de la experiencia. Con lo que estoy señalando que la memoria no es solamente un problema escritural, en el caso de Pasolini lo es, porque el caso de Pasolini dejó una gran obra escrita, bellísima, las cartas luteranas, por ejemplo, de Pasolini, pero el gran cuerpo de su memoria son sus películas, es decir, ya son imágenes, ya entran más en el terreno de la evanescencia. La escritura es la negación, busca negar la evanescencia, busca centrarse en lo que es firme. Así ha sido desde la escritura cuneiforme, así ha sido desde la estela de Champollion, hasta la escritura contemporánea, sino que la escritura contemporánea, la escritura, por ejemplo, literaria, o la escritura digital contemporánea, está más cerca, no tanto de la conservación como de la evanescencia. Ese ha sido un giro que ha dado, digamos, la sensibilidad contemporánea muy interesante. Habría que discutir qué otras formas huidizas, volátiles, hay entre memoria y olvido, que nos permiten reconstruir a un autor, pero creo yo, nos permiten reconstruir la historia cotidiana, la historia, la memoria de la gente. Le doy un testimonio. Yo soy el relator, no sé si lo saben, del informe del Centro de Memoria Histórica sobre la violencia contra medios y periodistas en el periodo 1975-2013. O sea, estoy rodeado de asesinatos. Ayer nomás estaba mirando uno a uno los periodistas asesinados, que son cerca de 160 en ese periodo. Bueno, pero de esos periodistas estaba, por ejemplo, mirando dónde fueron asesinados. Hay periodistas que fueron asesinados en su propia cama. Y son bastante los periodistas que fueron asesinados dentro de su casa. Y fueron bastante los periodistas que fueron asesinados al frente de sus compañeras, de sus esposas, de sus hijos. ¿Cuál era, por qué esa puesta en escena? ¿Qué tiene que ver eso con la memoria? Porque en memoria hay cuando yo encuentro escritos los nombres, los 160 nombres de las personas que fueron asesinadas por narcos, por guerrilleros, por paramilitares, por policía, por ejército, por políticos corruptos, que son generalmente los asesinos. Pues tengo que encontrar una especie de lugar liminar que no está dado ni por la consistencia de la escritura, ni por la evanescencia, de la total evanescencia, de la simplificación de la que habla Carlos Altamira. Pero podíamos seguir conversando sobre este tema y conversarlo desde Pasolini es la mejor gratificación que me hayan dado durante el día, es que la pregunta venga desde Pasolini, organización con la cual hemos tenido en diversos momentos algunas cercanías igualmente emocionantes. César es uno de los invitados a la 7ª semana de la comunicación. Bienvenido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mientras van descubriendo la pregunta, es que, bueno, Omar tiene la virtud de que va enunciando una serie de asuntos que pueden provocar reflexiones y discusiones interesantes. Y yo me pregunto si estoy hablando en el momento en que era, o he leído mi texto en el momento en que no es. Porque inicialmente yo tenía 2 invitaciones, una para el próximo miércoles, invitación que no puedo aceptar porque estaré en Melgar sin chingue. Ya saben todo el significado de lo que eso significa. Estaré en Melgar sin chingue. Esto quiere decir, estaré en Melgar haciendo una cosa que habitualmente no se hace en Melgar, una reunión de 200 académicos pensando sobre asuntos tan abstrusos como cuál es la misión de la universidad. Entonces, eso me pone muy nervioso, a diferencia de la pregunta que vino desde Pasolini. Esa pregunta me tranquiliza mucho, la otra me pone muy nervioso. Entonces yo estaré en esa reunión en Melgar sin chingue. ¿Por qué podría yo explicar lo que ha sucedido aquí? O como una especie de lapsus o de acto fallido, en que alguien que ha estado en el periodismo no habla sobre periodismo. Porque ya no me interesa mucho. Yo paso por momentos en los que voy dejando hacia atrás
cosas a las cuales no vuelvo. Suelen llamarme 13 años después de que dejé de escribir sobre televisión a que opine sobre televisión, y me invitan casas tan serias como la Deutsche Welle, y yo tengo que decirle con gran tristeza a la Deutsche Welle: yo soy un ignorante, no me llamen, yo no puedo opinar de ese tema, yo hace 12 años dejé de pensar ese tema. Bien, y he sido periodista, he escrito en el periódico El Tiempo casi por 20 años, y he sido ombudsman, he sido defensor del lector del periódico El Tiempo. Pero creo que mi experiencia dentro de una sala de redacción ha sido la experiencia que ha señalado Omar. Tengo un libro inédito, pero esos no son libros inéditos, sino libros que no deben publicarse, y no deben publicarse por muchas razones. Muchas de ellas provienen de la propia decisión del autor, que piensa que eso no se debe publicar, no porque haga daño a nadie, ni introduzca debates muy importantes, ni nada de eso, o menos importantes. Ese libro yo lo fui escribiendo mientras fui el ombudsman del Tiempo, se llama Diario. Es un diario sobre un diario. Hacerlo hoy, yo no sé, en la medida en que pase el tiempo, este libro va a ser interesante porque va a ser arqueológico. Va a poder narrar lo que era un diario, ya no van a existir, ¿no? Ya no existe el diario donde yo trabajé hace 10 años. Ese diario ya no existe. Ese diario ya no existe. Yo llegué a ese diario cuando aún los diseñadores hacían la edición del diario con bisturí en la mano, es decir, el diario era diseñado físicamente. Después apareció una sección que eran diseñadores que diseñaban a través de software el diario. Después desaparecieron esos diseñadores y yo no los vi más al lado mío, y apareció un backing dentro del diario que era un backing de televisión. Después del backing de televisión apareció una mesa en el centro y lo que yo llamé la estructura de un personaje de mar, de una estrella de mar, que era lo que se llamaba la mesa central, con unos editores centrales y unos temas organizados iridicentemente a través del centro. Después ya empezaron a romper la redacción, y en ese momento me fui. Después he regresado una vez por ahí. No tengo ninguna nostalgia de volver casi a nada, mucho menos a un periódico, pero he visto que se rompió porque el concepto periodístico se rompió. Quiere decir, hoy no hay un periódico que hace notas escritas, lo que hay es una enorme bolsa de contenidos a la cual llegan fotografías tomadas con iPhone, grabaciones, videos que hacen los periodistas, y que una persona, no sé en cuál nivel de esa nueva estructura donde está, escoge y lanza hacia una u otro de los medios. Bien, en el diario, el primer capítulo del diario, no voy a contar eso, voy ahora contar el libro que no se publicará, eso sí, tremendo. Pero el primer capítulo la primera frase es cuando yo abro la puerta de la redacción del periódico, donde hay por lo menos unos 200 periodistas. Abro la puerta y entro. Y mi oficina está al fondo. Luego yo tengo que caminar hasta el fondo. Y en cada lugar por donde voy pasando me dicen esto: buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Lo que estaban diciendo es: buenos días, extraterrestre. Buenos días, usted no es de los nuestros. Buenos días, excéntrico. Buenos días a usted porque lo nombraron. Buenos días, usted nos va a observar a nosotros y ni siquiera es periodista, etc. Bien, el último día antes de irme, yo fui el ombudsman que duró más tiempo en el periódico El Tiempo. Y acepté fundamentalmente porque era el quinto. Y no hay quinto malo. Pues reemplazar a Javier Darío Restrepo, por ejemplo, era una situación imposible, un periodista de trayectoria, independiente como el que más, etcétera. Pero el último día, 3 años después, cuando por ejemplo el jefe de redacción
intentó intrépida e irresponsablemente ser candidato a la vicepresidencia de la República y lo logró, que es lo peor, y lo logró, y ahora quiere no solamente ser vicepresidente, sino incluso presidente, y hasta de pronto lo logra, y el horror será tremendo. Ese día, el día anterior a tener que salir, yo ya me iba, me senté y dije, Germán Rey, di en voz alta, hasta donde puedas, los 200 nombres de las personas que están en esta sala. Y yo empecé, 1 tal, 2 tal, 3 tal, 4 tal, hasta que llegué al último y dije, y ahora me tengo que ir, porque ya los conozco y hasta los quiero. No puedo estar como ombudsman conociéndolos a todos y hasta queriéndolos. Ya tenía que escaparme. Pero buena parte de los problemas, y aquí finalizo, que yo encontré en la redacción del Tiempo, no es que los periodistas fueron desalmados, fueran conspiradores, fueran amigos del poder o todas esas cosas que se dicen. Yo creo que lo que encontré fue fundamentalmente periodistas que se les olvidó el primer semestre de periodismo, o que a los profesores se les olvidó contarles en el primer semestre, en la primera hora, lo que es el periodismo, lo que significa hacer un encuadre, que es una selección, que es una valoración ética, que es una manera de construir opinión, que es una forma de significar lo público, lo que significa ser independiente. Con esto sí prometo, son varias anécdotas y ya con esta. Mi penúltima columna, si a alguien le quisiera hacer el honor de explorar lo inexplorable, de cerca de 800 o 1000 que escribí siendo escritor dentro del tiempo, pero la penúltima de las 150 que escribí como defensor del lector se llamó Aires Marciales. ¿Por qué se llamó Aires Marciales? Porque había sido nombrado presidente de la República el doctor Álvaro Uribe Vélez. Y había salido una foto muy rara dentro del periódico que atravesaba todo el periódico. Hay periódicos en el mundo que nunca publicaron una foto. El Allgemeine Frankfurter Zeitung, por ejemplo, gran periódico conservador, gran periódico alemán, nunca publicó una foto. La primera foto que publicó, la publicó en una edición especial. Es decir, hizo una edición para publicar la primera foto, que fue la caída del muro de Berlín, que publicó en una página entera el Allgemeine Frankfurter Zeitung. Que es, si quieren saber periodismo serio, tienen que mirar ese periódico. Bien, una foto atravesaba todo el periódico y en la foto había un personaje pequeño, civil, rodeado por una cantidad de militares en traje militar. Y a esa columna la llamé yo Aires Marciales, sin ser ni pitonisa ni nada de eso. No puedo adivinar la suerte, no, por favor no me pidan ahora que les adivine el futuro ni nada. Yo no. Renuncié a la psicología cuando fui formado en pregrado y posgrado en psicología, pero renuncié cuando recibí la clase sobre los test proyectivos. Y yo tenía que enfrentarme a comprender un test que se llama Rorschach, que a través de unas manchas pueden hablar de la personalidad de una persona. Ahí mismo ya supe que tenía que huir. Bien, atención, al otro día de haber escrito esta columna se escribía los domingos, me llaman del Palacio. Por supuesto, los presidentes nos llaman del Palacio. Eso lo hace el Papa Francisco, pero no los presidentes. El presidente no lo llama a uno, a mí, llama a los que debe llamar, claro. Pero puso a un joven a quien yo le había leído su tesis que había presentado en Oxford. Ese joven era el asesor de comunicaciones del presidente y después fue su canciller. Y ese joven me dijo, hemos leído con atención tu columna. Y esa es la forma para uno saber, o no la leyeron, o están completamente en desacuerdo, etc. Bien, hemos leído tu columna. Entonces, bueno,
Entonces, y a continuación, tú nos podrías escribir 2 paginitas, no se atreven a pedirle a uno 3, ni 4, ni 5, sino 2 paginitas sobre lo que deben ser las relaciones entre el periodismo y el palacio. Le dije, querido amigo, no se necesitan 2 páginas. Con una frase solamente basta. Independencia. Que estés muy bien y que pases bueno por allá en la presidencia de la República. Eso es lo que a veces no se sabe. Eso lo que no se sabe es qué significa investigar. Lo que no se sabe muchas veces qué significa narrar a través de otros géneros. Lo que no se sabe es escuchar y tener una escucha activa. No es simplemente oír, escuchar como una escucha activa. Solamente eso es lo que puede responder al oficio tan bello y tan apasionante que significa ser periodista. Bueno, muy buenos días. Soy Luz Marina Echeverría de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y quiero resaltar la definición que hizo Omar Rincón sobre el concepto de mediaciones y sobre todo específicamente el último término al que se refirió, que mediaciones hacía referencia a la movilización social y a la acción social. Yo creo profundamente que la transformación de cualquier comunidad requiere de acciones colectivas, ¿sí?, con sujetos críticos que sean capaces de comprender la realidad para poder transformarla. Y en ese sentido me surgen varias preguntas desde el punto de vista del quehacer del periodista, pero también del quehacer de la academia. Tengo muchas preguntas, entonces pues no sé si ahí cómo podríamos responderla. La primera es que hacer que un periodista sea sujeto observador, como decía Omar Rincón, con metáforas como la del DJ, como la del catador de vino, capaz de discernir la realidad, ¿será suficiente o es necesario que un periodista incite a la movilización social o incite a la acción colectiva para coadyuvar a transformar la realidad? Perdóneme, yo le contesto porque esto me molesta muchísimo, que acaba usted de decir. Perdón, si yo escuché bien, usted dice que el periodista debe promover la movilización de la gente. Creo que es todo lo contrario. Okay. No, perdóneme. Es porque tenemos demasiados movilizadores de causas fatuas. Ok, pero yo no me refiero a la movilización social, específicamente a la protesta social o a lo que hemos visto en los canales de los medios de comunicación, sino la movilización social o acción colectiva donde la gente pueda construir acciones que permitan transformar la realidad desde el arte, desde la política, desde la cultura. Sí, el problema es que las dudas mías sobre eso que llaman transformar la realidad, eso es demasiado genérico. Yo por lo menos no he vivido nada que se parezca a eso. En muchas de las acciones que he hecho, nada tiene que ver, desafortunadamente, he perdido mi vida al no movilizar socialmente y críticamente las cosas. No. Yo creo que hay que discutir esos puntos. Usted ha dicho que no se sabe si se podrá responder la pregunta. Lo que yo le invito es a que se discuta la pregunta, no a responder esa pregunta, sino a discutirla. ¿Qué significa la transformación? Por ejemplo, el Flaco Arenas. El Flaco Arenas fue uno de los periodistas más destacados de lo que se llamaba Crónica Roja, o lo que en su momento se llamaba periodismo de baranda, que se transformó completamente cuando yo fui ombudsman del tiempo. La baranda ya no existía, la gente ya no iba a comisarías, la policía por supuesto les informaba cada cierto tiempo de las cosas que suceden. Algunos noticieros colombianos no son más sino noticieros de baranda, pero malos, porque son los reportes de las comisarías de policía, donde hay pedrea, pero no por qué, hacia dónde, qué ha pasado antes, qué significó pasar en la cebada a trigo, el trigo a la papa a la cebolla, y sin ninguna posibilidad de futuro para estos campesinos, ¿no? Pero lo que sabíamos es dónde ponían las piedras. Esto es lo que no puede hacer el periodismo.
pero entiendo que haya posibilidades de transformación. No quiero quitarle ese ideal que usted tiene. Para mí resulta enormemente respetable, aunque yo no lo he experimentado. Y ya me entran los años y creo que no lo voy a experimentar. Pero desearía que donde se experimentara pudiese revelarse. Entre otras cosas por algo, esto sí se lo escuché a Gabo. Estas dos cosas se las escuché directamente a él. Una vez le preguntaron qué es una crónica y él respondió de frente así: una crónica es un cuento que es verdad. Eso es interesantísimo, porque Gabo no estaba diciendo una crónica es un cuento que es veraz o es un cuento que es verosímil, porque lo que es verosímil es precisamente un cuento literario, pero no el cuento llamado crónica, que debe ser basado en verdad. Pero después, un día en que terminé de explicar una investigación sobre la representación de la guerra en los periódicos y en los noticieros colombianos, trabajo que yo dirigí, que mi investigador asistente fue Jorge Iván Bonilla, al terminar de presentársela a Gabo en México, Gabo quedó un momento en silencio, y yo le dije, yo pensé para adentro, mire, le estoy haciendo perder 4 Remedios La Bella, ni siquiera 4, 2, pero ni siquiera con una bastaría. Remedio La Bella que ascendiera al cielo después de tomarse un chocolate. Y él escuchando las estadísticas y mi estudio. Él quedó en silencio y como al minuto dijo: lo que sucede, hermano, es que el mundo se le escapó al periodismo. Ahora lo que tenemos es reimaginar el mundo. No el periodismo, el mundo. Eso es ¿por qué el periodismo se le fugó? ¿Cuál es la posibilidad real de transformación de sociedades que tiene el periodismo? ¿Serán mucho menos sólidas esas realidades del periodismo? ¿Serán mucho menos teleológicas, es decir, con finalidad de cambios y transformaciones? ¿Dónde está realmente el cambio? ¿De qué está hecho el cambio? ¿Dónde se producen esas transformaciones? ¿Por qué se dice, por ejemplo, que la gran revolución del siglo XX es la revolución de las mujeres? ¿Cuándo se produjo esto? ¿A través de qué matices? Incluso en qué palabra que no quería salvar a nadie se produjo ese cambio. Virginia Woolf, cuando se mató, cuando se botó del río, quería cambiar algo. Más, ¿es posible hoy hablar de las mujeres sin referirnos a la escritura, a la biografía y al personaje de Virginia Woolf? ¿Acaso era ella una feminista? ¿Acaso estaba en algún tipo de partido? ¿Acaso no discutía con los diletantes intelectuales de la Inglaterra de su tiempo? Puede ser la vehemencia del ignorante. En mi caso, no en el suyo, que hace la pregunta y está muy bien hecha. Okay. Pero hay que discutir las preguntas. Sí, evidentemente, yo respeto profundamente lo que usted acaba de mencionar, profesor Rey, y yo creo profundamente que el periodista debe coadyuvar a transformar la realidad, incitar a la movilización social, pero entendiendo la movilización social como la capacidad que tiene ese periodista para que las demás personas también sean críticas de la realidad y sean capaces también, desde sus posibilidades, desde sus capacidades, desde sus habilidades, también transformar esa realidad. La invito a cambiar la palabra incitar. Bueno, entonces sería de pronto para ahí el debate. ¿Qué tal? Imaginar. Bueno, promover, en ese caso. Dudar. Ok, y la última pregunta, profesor, es ¿cuál debe ser la mediación que debe hacer la academia entre esa formación de futuros profesionales, futuros periodistas, y la contribución que debe hacer con los profesionales? Eso no entiendo yo. Debe ser que son las 12 en punto, y a las 12 en punto yo empiezo a no entender como en Cenicienta. Pero, perdóneme, si me puede repetir. ¿Cuál es la mediación que debe hacer la academia entre la formación, ¿sí?, de futuros periodistas, ¿sí?, y la contribución que deben hacer ellos mismos, ¿sí?, para ayudar a transformar la sociedad?
Muchas gracias. Usted tiene un grave defecto. Su grave defecto es que hace muy buenas preguntas. Usted hace muy buenas preguntas. Y el problema mío con las preguntas es que yo me empiezo o a emocionar o a irritar con la pregunta. Prácticamente yo no salgo de las preguntas. Eso es lo que suelo hacer, preguntas y viajes en torno a la pregunta. Bien, el primer problema que usted me plantea en su pregunta, porque usted lo dice con unas palabras que tienen un significado, es la palabra profesional. Pero yo lo planteé en mi texto al inicio sobre la obra de Martín Barbero, y yo dije, Martín Barbero es más un pensador, un intelectual, y después dije, y hay otras personas que hoy se llaman investigadores, y ya mostré algo del destino de esos investigadores. Bien, quizás una de las cosas que menos se le pide al periodista y que más hacen las academias por formarlo en ello, es en ser profesional. Un día estaba en el periódico La Vanguardia de Barcelona y me llevaron a La Vanguardia, entré a la redacción y de pronto vi al periodista. Yo nunca había visto, estaba rodeado de periodistas por toda parte, pero yo ahí lo vi. Era un señor que estaba fumando, primero porque los demás no fumaban, pero este estaba fumando raramente en redacción. Y segundo, tenía los pies puestos sobre la mesa. Bien, entonces a mí ese tipo me llamó la atención de inmediato. Hacía lo que los otros no hacían. Podía haber sido un vago que pone las piernas sobre la mesa y fuma. Eso, y no tengo nada con que ese podría ser un buen papel en determinado momento. Pero pues yo iba caminando entonces con el director del periódico y ya cuando habíamos avanzado, que no me escuchaba el señor, yo le dije, ¿y quién es él? Como la canción. Entonces el señor me dice, el mejor. El mejor. Ya después entró a los textos de él. Algo similar me ocurrió en Panamá, en el periódico La Prensa de Panamá. Yo llegué a la prensa. Estaba toda la sala de redacción en una sala muy pomposa y bueno, yo venía con Naciones Unidas a hacer un trabajo sobre la representación de la pobreza en las páginas de la prensa de Panamá, cosa que ya había hecho en el periódico El Tiempo. Bien, cuando yo me había leído los textos que me habían mandado de parte del periódico, y de pronto yo dije en la sala, dije, ¿dónde está el señor Luis Pérez? No recuerdo el nombre. Luis Pérez. Yo observé inmediatamente que todos los periodistas empezaron a mirarse entre sí. Y dijeron, un momento, vamos, no está aquí. El primer problema era que no estaba aquí. Pero vamos a buscar. Bien, se fueron un momento y dije, yo lo voy a esperar a él, no vamos a seguir hablando hasta que Luis Pérez llegue. Lo debieron rebrujar por toda la redacción y al final entró Luis Pérez, una persona muy anónima, muy sencilla, yo diría muy humilde, y se sentó. Le dije, Luis Pérez, tus textos periodísticos me han emocionado. Y empecé a decir por qué eran importantes esos textos periodísticos. Bien, y de pronto le dije, Luis Pérez, ¿quién eres? Entonces Luis Pérez me dijo, se puso de pie y me dijo, yo soy un indígena, que a veces vengo aquí a Panamá, cuando los jefes me permiten venir a Panamá, o sea que pedía permiso a los jefes para venir a Panamá. ¿Y qué haces, Luis Pérez? Cuéntame, ¿qué es lo que tú haces para escribir tan bien? No me va a responder si era un profesional, nunca me respondería Luis Pérez, ni John Lee Anderson, ni Alma Guillermo Prieto, ni Javier Darío Restrepo. Directo los que se vinieron a la mente, seguramente intencionado por el diablillo que tengo adentro, que me dice, di esos. Alma Guillermo Prieto, una bailarina que baila con Martha Graham. Javier Darío Restrepo, una persona que estuvo en el sacerdocio y que después se dedicó al periodismo.
y Luis Pérez, un indígena. Y entonces le dije, Luis, ¿y tú qué haces diariamente? No me dijo periodismo, siendo el mejor. Me dijo, yo lo que hago es pescar. Eso es lo que yo hago, yo pesco. Y un día, con mi esposa, yo le estaba preguntando, dime tú, que es la que tengo que preguntarle para que me diga las cosas acertadas y las justas y las bondadosas y las bellas. Le dije, dime tú, es que me está afanando mucho, ¿por qué me dijo ese hombre que era un pescador y no un periodista? Ella me dijo, serían las 2 de la mañana, hora en que hago ese tipo de preguntas. Totalmente insoportable la vida conmigo. Molesto a una persona que hace buenas preguntas, hago preguntas a la madrugada, y ella, que es bondadosa conmigo, voltea la cara como diciendo otra vez. Y me dice, es que hay una relación entre periodista y pescador. Entonces yo vuelvo a contrapreguntarle, ¿y eso qué significa? Dímelo. Y entonces me dijo que él sabe esperar. Él sabe esperar. Y por eso podía hacer una nota preciosa sobre cómo un conjunto de mujeres campesinas de panameñas habían creado una cooperativa, se habían diferenciado de los hombres que no las dejaban trabajar, ahora tenían una empresa autogestionada por las mujeres. ¿Por qué? Dime por qué. No era un profesional. Dime por qué. Porque él sabe esperar. Bien, tenemos tiempo para una última pregunta antes de cerrar. Profesor Rey, bajar un poquito ahí. Muchas gracias por su participación. Tengo una inquietud y es esta. El tema tecnológico cambia de una manera monstruosa. Todos los días hay algo nuevo. La gente del común tiene acceso a esos medios. Hoy tener un periódico digital es lo más simple del mundo. Tener una emisora, eso no tiene misterio. Tener un canal de televisión, menos. Pero sí me inquieta una cosa con respecto a los chicos que se toman la aventura de estudiar para ser periodistas. Y es el tema ético. En un mundo donde la ética pues está manejada de muchas maneras y de muchas influencias, donde los medios ya no son los medios de las familias políticas, sino que corresponden a empresas que tienen unos propósitos específicos. Y la lucha ahí del chico realmente es cómo persistir, cómo mantenerse, no impoluto en el sentido estricto, pero sí mantener el rigor de la ética periodística, que quizás sea lo único que nos quede finalmente. Los medios cambian, hasta los mismos medios de redacción cambian, todo cambia, pero el tema ético es lo que nos caracteriza como unas personas responsables frente a los hechos y frente a la humanidad. Quisiera que usted nos comentara un poco sobre ese aspecto, sabiendo que fue el ombudsman del periódico. Quizás olvidé hablar del periodismo, aunque a veces balbuceo algunas cosas medianamente sensatas, no completamente sensatas, más bien insensatas. Quizás lo olvidé porque el mundo en que estoy hoy es otro, que tiene que ver con el periodismo, pero tiene que ver con muchas otras cosas. Es decir, usted sabe que soy el director del Centro Ático, un centro de tecnología, con más de 60 laboratorios experimentando en animación, en cine digital, en creación de artefactos virtuales, en portales del conocimiento, en memorias huidizas a través de tecnologías, todo esto. Bien, pero le suelto unos daticos de uno de mis trabajos más recientes, que se llama Las transformaciones de la cultura digital en Colombia. Quienes crean que las transformaciones están por suceder, están por fuera de lo que está sucediendo y sucedió ya en Colombia. Por ejemplo, el artefacto hoy más importante
tecnológico en Colombia es claramente la telefonía móvil. La televisión persiste, pero la televisión va de bajada. ¿Cuánto será? ¿Cuánto tiempo? Si es demasiado en picada, si van en un carro de balineras o no, por la carrera quinta hacia abajo. No voy a responder eso porque mis facultades no me dan para ello. Pero quienes crean que son solamente los medios impresos y las revistas los que bajan, están desconociendo que ya la televisión hizo el giro y va bajando. Bien. El objeto más importante en Colombia, entre otras cosas porque en los 3 últimos años, en 3, frente a 30 que duró la televisión, la telefonía celular es hoy general, al mismo nivel, con los mismos porcentajes que la televisión. Bien, primer punto. Pero si observan más en profundidad el asunto, observarán que son las clases, los estratos 1 y 2, quienes ya reemplazaron la telefonía fija por la celular, completamente. Completamente. Estoy hablando de estadísticas nacionales colombianas. Pero además, quienes vean el porcentaje de smartphones que hay en los estratos 1 y 2, es decir, en los más pobres, se sorprenderían. Pero además se sorprenderían más si saben que son los smartphones en 1 y 2 los que permiten el acceso a Internet. Y se sorprenderían si revisan el crecimiento en los 3 últimos años de computadores en el hogar, de aparición de iPad y por supuesto de conexión a redes sociales como Facebook o Twitter. Bien, hay estadísticas muy recientes sobre este tema. Bien. Pero ahora paso a un segundo estudio que acabo de dirigir, en que también nos ha colaborado Jesús mucho en esas circunstancias de la experiencia. No aparece un libro firmado Jesús Martín Barbero, pero sí una cantidad de experiencias, de circunstancias de la experiencia, que se ponen en la misma línea de abrir perspectiva en que se puso en su época, y aún hoy, de los medios a las mediaciones. Y fue el estudio que hicimos sobre la situación de medios digitales e informativos en Colombia. En la primera medición que hicimos, hace 1 año y medio, aparecieron 350 medios informativos digitales en Colombia, desde Orito Putumayo hasta el Cabo de la Vela. 1 año y medio después hicimos el mismo ejercicio y encontramos que habían pasado de 350 a 750, es decir, que estamos en medio del Big Bang. Uno podría decir, desde el Big Bang te escribo. ¿Y qué significa escribir en medio del Big Bang? Cuando no sabemos sino del estruendo de la explosión. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Están pasando transformaciones de la necesidad de información. Está pasando que sectores de la sociedad están involucrados en la producción de información. Está pasando que grupos y colectivos están hablando a través de estos mecanismos digitales. Está pasando que, como usted señaló, las preguntas éticas siguen siendo preguntas centrales. Ahora preguntadas con cosas como qué significa los montajes, qué significa la intimidad, qué significa... Hay muchas preguntas que ahí están dadas. Es decir, lo que cambia no es tal o cual cosa, la ética o no. Lo que está cambiando, ni siquiera diría que lo que cambia es la tecnología. Lo que estamos a puertas, y ya más allá de la puerta, es a una implosión de lo social, a una implosión del mundo cultural, a una implosión del mundo simbólico, a una desagregación de las formas del poder que no habíamos conocido de tal magnitud y de tal rapidez. Bien, pues creo que es adecuado que el moderador pueda cerrar con una pregunta. En esa circunstancia, profesor, ¿cuál es el reto para los periodistas en esas circunstancias? Es el mismo reto, yo creo.
es que ya los retos que tienen los periodistas son más que suficientes. Pobre gente. Es que se les pide de todo. Lo primero que se les pide es que hablar de la realidad. ¿Eso qué es? ¿Qué significa eso? Después se les pide representarla. Después se les pide pluralismo. Después se les dice que son las bases de la democracia. Después, y al final les pagan muy mal. ¿Qué le pedimos al periodista hoy en día? Yo creo que al narrador, lo mismo que le pedimos al primer narrador. ¿Qué dijo el primer narrador? Lo señala Nabokov. Nabokov dice esto, el gran escritor ruso. Dice, mire, todo comenzó en la caverna. Había una señora, un señor y unos hijos. Cavernícolas, claro. De pronto, el señor, como a veces sucede con los señores de la casa, salió a las puertas de la casa. Es decir, salió el Homo sapiens sapiens, casi neandertal, un poco, no todavía Anthropopithecus, salió a la puerta de la caverna, dice Nabokov. Y allí empezó a gritar. Oh, el cavernícola, como los de hoy, gritan en la puerta de la casa. ¿Y qué gritó? ¡Que el lobo! ¡Ahí está el lobo! ¡Que viene el lobo! Eso lo sé hacer yo bien. ¡El lobo! ¿Y entonces qué pasó en la casa? Pues lo que pasa en las casas. La señora salió y dijo, otra vez. Otra vez. Y no hay hospitales psiquiátricos en esta época. Pero ya está gritando otra vez. Y detrás salieron los peladitos, que por supuesto corren más que la mamá siempre, y llegaron primero y vieron al papá gritar el lobo y que no había lobo. Nabokov dice que ese es el comienzo de la narración y del concepto de novela. A diferencia, se supone, el periodista sale corriendo a la puerta, grita, no incita, grita, dice, expone, escribe, fabula, entrevista, y dice, ¡el lobo! Y los niños, cuando salen, los hijos del periodista, ven un lobo peludo que está abriendo la boca al frente de su papá. Paso previo a merendárselo. ¿Qué le pasa a veces a los periodistas? Sobre todo en países peligrosos como este. Lo que debe hacer es lo que siempre ha hecho: narrar, contarlo de la mejor manera, hacerlo de forma rigurosa, convocar no solamente a los visibles, sino a los invisibles, nadar y surfear en medio del mundo de la argumentación, creer, pero no tanto, y siempre pensar que aquello que dice él, como diría Lacan de los psicoanalistas, portadores de la función simbólica, también el periodista, portador de la función simbólica, no esté atrapado por eso que llaman verdad, sino esté emocionado por aquello que se llama verosimilitud y veracidad, para tratar de contarle a los otros, para tratar de emocionarles o entristecerles, más no incitarles. Contarles qué pasa cuando un campesino de Sutamarchán sale a una carretera y grita. Y preguntarse y contarle a los demás por qué grita. Y preguntarse y decir a los demás cuál ha sido la historia de ese grito. Y preguntarse y decir a los demás cómo vive ese hombre. Y decirle a los demás eso, sin que se le impongan las versiones de los potentados, ni siquiera las versiones que tenga la señora que va detrás de él cuando él empieza a gritar. Profesor Germán Rey, profesor, porque aquí sí es de los nuestros, aquí sí está donde debe estar el profesor, y pues le agradecemos mucho que haya estado aquí hoy con nosotros a compartir todas estas reflexiones, estos planteamientos.
A ustedes muchas gracias por su asistencia. Quiero permitirme compartirles dos asuntos importantes. Pues muy invitados hoy para la conferencia inaugural a las 6 de la tarde. Muy atentos a la programación de la Semana Internacional de la Comunicación en Internet. Oportunamente estarán conociendo el lugar donde la pueden conseguir precisamente. Y a partir de las 4 de la tarde de hoy comenzamos uno de los talleres del programa de Comunicación Social Periodismo, donde vamos a dar una mirada detallada a las propuestas sobre democratización de la información y de la comunicación que se discuten en el proceso de paz de La Habana. Todos los interesados en el salón B205 a las 4 de la tarde de hoy lunes. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz día. Hola. Este fue el primer panel de periodismo a través de radio.uniminuto.edu, la emisora virtual de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los invitamos a que estén pendientes de toda la programación y toda la transmisión a través de la página de la emisora. Este fue el panel de periodismo a cargo de los profesores Omar Rincón y el profesor Germán Rey, moderado por el profesor Joaquín Gómez. No se despeguen de la programación de Uniminuto Radio, que sigue con todo este cubrimiento de la 7ª Semana Internacional de la Comunicación. ¿Podemos dejar todo esto? ¿Cerramos? Sí, cerramos, porque no sé cómo es la seguridad acá. Claro, dejamos las cámaras, ¿podemos dejar los trípodes? Yo creería, pero como le digo, yo de seguridad de acá no conozco esto. ¿Qué te iba a decir? Es que se nos fregó el internet, nos tocó sacar todo por mi celular. Entonces, la otra idea que me parece... eso ya está cerrado. Pues ¿cómo se llama este niño? Santiago, que es el de... Falta esto. Sí. Sí.